Ahora vamos a examinar los operadores unitarios, que son aquellos que, como los ortogonales, no cambian el producto escalar, así que son isometrías, excepto que en espacios vectoriales complejos. Así que la aplicación lineal U sobre el espacio vectorial V es unitaria si el producto escalar de UA con V es igual al producto escalar de A con B, para cualquier par en el espacio vectorial, que es isomorfo a Cn. Bueno, esos operadores unitarios tienen un montón de propiedades estupendas. Una es que, como en el caso real, llevan bases ortonormales a bases ortonormales. Esto es fácil de ver. Si el producto de dos vectores EI con EJ es la delta de Kronecker y J, o 1 o 0, el producto escalar de UEI con UEJ, sus transformados, también es delta IJ, porque respeta el producto escalar. Así que estos dos vectores E'I y E'J pertenecen también a una base ortonormal. Otra propiedad interesante, y quizá la que más se usa, incluso se utiliza muchas veces para definirlos, es que el inverso es el adjunto. Esto se ve rápidamente. Si tomamos el producto escalar de U daga U A con B, esto es lo mismo que A con B, porque simplemente es UA con V. Es lo mismo. Y como es una isometría, el producto escalar no cambia. Pero claro, lo que estamos leyendo, válido para todo A, es que U daga U A es igual a A. Y por tanto U daga U es la identidad. Así que U daga es el inverso de U, efectivamente. Otra propiedad análoga a lo que vimos para los ortogonales es que sus autovalores tienen módulo 1. Si lambda es un autovalor de U, esto es UV igual lambda V con V el autovector, aplicando la propiedad definitoria, que el producto escalar de UV con UV es el módulo de lambda al cuadrado del producto escalar de V con V, la lambda sale fuera del producto escalar, que es esquilineal, así que queda el módulo de lambda al cuadrado. Como es una isometría, cancelamos los VV al lado izquierdo y al lado derecho, y queda simplemente lambda cuadrado igual a 1 en módulo. Y claro, el determinante tiene módulo 1 porque es el producto de los autovalores, todos los cuales tienen módulo 1. Por eso llamamos estos operadores unitarios. En cuanto a la matriz de un operador unitario, pues tiene por columnas, eventualmente por filas, una base ortonormal, porque U sub ij, los elementos de la matriz unitaria, son las proyecciones sobre E sub i de U E sub j, que claro, son las proyecciones sobre E sub i de los E'J, que hemos dicho que eran una base ortonormal. Así que en efecto, las columnas de esta matriz son ortonormales. Y repitiendo el argumento para la matriz inversa, pues vemos que las filas también son ortonormales. Vamos con un par de ejemplos. En una dimensión, las matrices son 1 por 1, son simplemente números. ¿Qué son las matrices unitarias 1 por 1? Pues las fases e elevado a phi. ¿Cómo actúan sobre los vectores? Los vectores son números complejos z y la acción de U sobre ellos es simplemente multiplicarlos por e elevado a phi. Cambiar de fase el número complejo. ¿Y son unitarios? Pues sí, porque U daga U es lo mismo que e menos phi elevado a menos phi elevado a phi. Fijémonos que la traspuesta en una dimensión no hace nada y la conjugación compleja cambia el signo de la i en el exponente, así que e elevado a menos phi elevado a phi, que es 1. En dos dimensiones no es tan trivial. Pasamos de z1, z2 a una matriz 2x2u multiplicando a z1, z2. La forma general de una matriz unitaria 2x2 la dejo para uno de los problemas. Vamos a ver aquí un ejemplo. E elevado a phi entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2, e elevado a menos phi entre raíz de 2. Para sacar la adjunta, lo que tenemos que hacer es la traspuesta y la conjugada, y queda de esta manera. La conjugada lo que hace es cambiar los signos de las i's, y la traspuesta, pues los elementos no diagonales quedan intercambiados. Y ahora las multiplicamos, U daga U, y efectivamente si lo calculáis queda la matriz identidad 2x2. Vamos a ver los autovalores de esta matriz 2x2u. Planteamos la ecuación del polinomio característico igual a 0, queda lambda cuadrado menos lambda raíz de 2 coseno de phi más 1 igual a 0, que tiene dos raíces, es un polinomio cuadrático, claro, que son 1 entre raíz de 2 por el coseno de phi más menos i, la raíz de 2 menos el coseno cuadrado de phi. Claramente cumplen que su módulo es 1. Si tomamos el cuadrado, queda un medio del coseno al cuadrado más un medio del contenido de la raíz, que es 2 menos coseno cuadrado. Y combinándolo da 1. Y además el determinante también da 1, lo que se puede ver. Partiendo de la matriz original, las dos exponenciales se cancelan y queda 1 entre raíz de 2 al cuadrado más 1 entre raíz de 2 al cuadrado, que es 1, o bien multiplicando estos dos autovalores.
Bueno, vamos con un ejemplo más difícil, pero también muy relevante, que es la transformada de Fourier discreta. Pensad en la discretización de una serie temporal, por ejemplo, vuestra melodía favorita. Vais dibujando la intensidad del sonido como función del tiempo. Obtenemos una serie de puntos que muestrean una cierta canción cada cierto intervalo de tiempo. Entonces, a esta sucesión de intensidades del sonido las vamos a llamar I sub n. Bueno, pues la transformada de Fourier discreta es otra lista de números f, le voy a poner un f sub j, que consiste en tomar la sucesión anterior, los I sub n, multiplicar cada uno por un factor exponencial, elevado a menos 2pi, el producto de n por j dividido por n mayúsculo, el número de puntos, dividir esto por raíz de n y sumarlos todos. Es decir, a cada uno de los I sub n de las intensidades respecto al tiempo les doy un peso, que es un número complejo, y sumo todos ellos con sus pesos. Esta f, claro, es una transformada de Fourier discreta. Los I sub n son reales y los f sub j son complejos, pero no pasa nada, porque los reales son parte de los complejos. Así que este operador lleva números complejos, en concreto estos reales, a números complejos. Bien, vamos a ver su matriz. F es la matriz de la transformada de la Fourier discreta por la I. Y contemplando los coeficientes de esa suma, colocamos el vector I como un vector columna y los coeficientes se convierten en una matriz. La primera fila es todo unos, que corresponden a tomar j igual a 0. A continuación viene una fila de exponenciales que van creciendo. 1 elevado a menos 2pi partido por n, elevado a menos 2pi partido por n al cuadrado, hasta lo mismo elevado a n menos 1. Y hacia abajo también aumentando el factor de fase, típicamente. La última fila, por ejemplo, es 1 elevado a menos 2pi n menos 1 partido por n hasta elevado a menos 2pi n menos 1 cuadrado partido por n. Porque claro, el exponente lleva el producto n por j, el producto del número de fila por número de columna. Excepto que aquí las filas y las columnas empiezan a numerarse en 0. Van de 0 a n menos 1, en lugar de ir desde 1 hasta n. Y el factor 1 partido por raíz de n es simplemente una normalización que vemos enseguida. Bueno, esta operación que pasa de la variable tiempo a la variable frecuencia, aquí del subíndice n al subíndice j, subyace a muchos algoritmos numéricos. Vamos a ver qué es unitaria, que es lo que nos interesa en esta discusión de hoy. Para ello tenemos que tomar U complejo conjugado traspuesto. Pero como esta matriz U ya es manifiestamente simétrica, porque la dependencia en el índice de fila y de columna n y j es el producto n por j, que es simétrico, n por j es igual a j por n, y eso es lo que sale en el exponente, pues es manifiestamente simétrica. Así que solamente tengo que preocuparme del conjugado complejo. La matriz queda igual, excepto que todos los signos menos i han pasado a más i. Todos los signos de las unidades imaginarias han pasado a más, al conjugar. Bueno, pues para ver que es unitaria hay que multiplicar u daga por u. Ese es fácil, es el elemento u daga u sub 1, 1. A su lado y debajo de él tiene que haber ceros, y el resto de la matriz tiene que tener la misma estructura, tiene que salir la matriz identidad. ¿Y cómo se hace esto con todas estas fases? Bueno, la idea es sumar esta progresión geométrica de la siguiente manera, aprovechándose de la serie geométrica completa. Vamos a verlo. Tomamos la progresión geométrica 1 más elevado a menos 2pi entre n, más elevado a menos 2pi entre n al cuadrado, más hasta elevado a menos 2pi entre n elevado a n menos 1, que es, por ejemplo, el producto de la primera fila por la segunda columna, que debería dar 0, por cierto. Pero cualquier otra combinación de filas y columnas se hace igual. Entonces, esto es lo mismo que la suma desde r igual a 0 hasta n-1 de x elevado a r con x, el factor elevado a menos 2pi partido por n. Bueno, pues a esta suma la voy a llamar s sub n-1, donde el subíndice es el límite superior hasta el que corre la suma.
Vamos a apoyarnos en la serie geométrica que conocemos del cuatrimestre anterior, que está sumada hasta infinito. S sub infinito, que sería la suma desde r igual 0 hasta infinito de x elevado a r, es 1 entre 1 menos x. Bueno, divido la suma desde r igual 0 hasta n menos 1 más desde r igual n hasta infinito. Esta última es x elevado a n por ese infinito, factorizando un x elevado a n, de manera que la r vuelva a correr desde 0. Y ya queda fácilmente que Sn-1 es s por 1 menos x elevado a n, y por tanto 1 menos x elevado a n entre 1 menos x, que lógicamente cuando n tiende a infinito nos devuelve la serie geométrica 1 entre 1 menos x, porque el x elevado a n del numerador se va a 0. Bueno, eso es una manera de reobtenerla si solamente nos acordamos de la serie geométrica completa. En este caso, tenemos que x es menos 2pi partido por n. Entonces 1 menos x elevado a n es 1 menos e elevado a menos 2pi. Pero elevado a menos 2pi es elevado a 0, que es 1, porque el ángulo 2pi es equivalente al ángulo 0. Así que 1 menos 1 da 0. Por tanto, efectivamente, el elemento de matriz 1, 2 es 0. Y así se va probando la ortogonalidad fila-columna de todos ellos, excepto cuando el índice n es igual al índice j. Estamos en la diagonal, igual número de fila que de columna. Y entonces queda 1 partido por n mayúscula, multiplicando a n, porque hay n mayúscula, porque hay n términos, cada uno de ellos vale 1, y en total da 1, y entonces queda 1 en la diagonal. Por ejemplo, en los algoritmos de compresión de sonido, como el formato MP3 en el que estamos grabando este audio, se utiliza esta transformada de Fourier discreta, aunque lo que se hace es truncar las frecuencias usadas. Por ejemplo, si nu sub j es menor que 20 Hz o nu sub j es mayor que 20 kHz, consideramos que no son audibles. Es decir, mandamos todas las F0, F1 hasta un cierto F sub n1 a 0 y todas las grandes, F sub n2 hasta F sub n mayúscula menos 1, todas las del final, también a 0. Y quedan solamente las frecuencias intermedias, que son las que podemos oír, F sub n1 más 1 hasta F sub n2 menos 1. Así que a la matriz que resulta de esa transformada de Fourier discreta la proyectamos por un proyector que simula el oído humano, que puede ser algo así. 0, 0, 0, primer bloque, es una matriz por bloques, un 1, una matriz identidad, y luego ceros por todas partes. Es una matriz que proyecta sobre un cierto subespacio, el de frecuencias intermedias. Y claro, la composición proyector sobre el oído humano por transformada de Fourier discreta ya no es unitaria, y desde luego tampoco es invertible, habiendo un proyector por medio. Es una compresión de datos en la que se pierde información. Al buen oído musical, el formato MP3 le pierde calidad. A cambio, los ficheros son muy pequeños, son muy fáciles de almacenar y de transferir. Vamos a volver a las propiedades generales de los operadores unitarios. Primero, ¿qué pasa si además de unitarios son reales? Pues entonces resulta que son los operadores ortogonales de la sección anterior. Los operadores ortogonales están incluidos en los unitarios. El producto de dos aplicaciones lineales unitarias también es una aplicación lineal y unitaria. Esto se prueba rápidamente. U1, U2 aplicado sobre Y, producto escalar con U1, U2 aplicado sobre X, por ser U1 unitario, es lo mismo que U2 aplicado sobre Y, producto escalar con U2 aplicado sobre X. Pero como U2 también es unitario y respeta el producto escalar, esto es lo mismo que el producto escalar de Y con X. Comparando el primero con el último término, vemos que efectivamente U1, U2 respeta el producto escalar. Así que también es unitario, el producto es unitario. Bueno, más aún, la inversa, U-1 de una matriz unitaria también es unitaria, y en general para cualquier aplicación lineal unitaria su inversa es unitaria. También es fácil de ver. Tomamos el producto escalar de U-1x con U-1y, y como es unitario, podemos introducirlo en ambos términos, así que esto es lo mismo que el producto escalar de UU-1x con UU-1y. Pero U-1 es la identidad, así que queda la identidad con x, producto escalar la identidad con y, que es lo mismo que el producto escalar de x a y. Comparando con el primer término, vemos que efectivamente la inversa es unitaria. Por esas dos propiedades, que el producto y la inversa son unitarias, podemos formar grupos de matrices unitarias. Al multiplicarlas, no nos salimos de este grupo de matrices unitarias y el inverso está en el grupo. El grupo de dimensión n se denota por U de n, grupo unitario de dimensión n.
Y en general son matrices que tienen determinante e elevado a phi, con phi un ángulo cualquiera. Este grupo tiene un subgrupo que es el de matrices con determinante 1, que se denota por SUN, grupo especial unitario de dimensión n. Evidentemente, si el determinante de una matriz es 1 y el determinante de otra matriz también es 1, su producto vuelve a tener determinante 1. Así que es un subgrupo, no nos salimos de este subgrupo al multiplicarlas. E igualmente, el determinante de la matriz inversa es el inverso del determinante y es 1. Ejemplo, trivialmente, U de 1 es el grupo unitario en una dimensión y consiste en el grupo multiplicativo cuyos elementos son los números complejos elevado a phi. Y la operación de multiplicación es elevado a phi 1 por elevado a phi 2, que es lo mismo que elevado a phi 1 más phi 2. Así que este grupo es isomorfo al grupo de los números reales bajo la suma phi sub 1 más phi sub 2, el grupo aditivo. El último punto que voy a ver en esta sección es la factorización de Schur, o descomposición de Schur. Esta es una de las varias factorizaciones que son útiles en álgebra, y en este caso dice que cualquier matriz compleja, n por n, se puede descomponer como el producto de tres matrices U, T, U-1, donde U es unitaria, de las que acabamos de describir, y T es triangular superior. Esto no es obligatorio, por ejemplo, podríamos haber tomado T también triangular inferior, pero bueno, para ser específicos vamos a tomar triangular superior. Vamos a compararla con la forma de Jordan. A igual PJP-1. ¿En qué se diferencia esta descomposición de Schur? La J, la de Jordan, es más específica. No solamente es triangular, sino que además es bidiagonal. Hay una línea en la diagonal que contiene los autovalores y posiblemente una línea sobre la diagonal que tenga unos o no, o contenga ceros, en cuyo caso la matriz sería diagonal. Una matriz triangular superior sigue teniendo posiblemente elementos no nulos más allá de la segunda diagonal, hasta la esquina superior derecha. O sea que para dimensiones mayores que 2, esta matriz triangular es más general, está menos restringida que la forma de Jordan. Pero al contrario, la U, que es unitaria que aparece en esta descomposición de Schur, es más restrictiva que la P que aparece en la forma de Jordan, que solamente tiene que ser una matriz de cambio de base, no tiene que ser necesariamente unitaria. Es decir, una matriz puede ser diagonalizable en una base no ortonormal. Así que la P tiene columnas que son vectores linealmente independientes, mientras que la U tiene columnas que son ortonormales. Así que es una descomposición ligeramente distinta. Vamos a dar un argumento por el que esta descomposición de Schur es cierta. Como el espacio es complejo, el polinomio característico es factorizable, tenemos autovalores. Entonces tomamos un autovalor cualquiera, lambda, su espacio propio v super lambda y su complemento ortogonal v lambda perpendicular. ¿De acuerdo? Y ahora tomamos una base ortonormal del primer subespacio, el v lambda, y otra base ortonormal, f sub j, del su complemento ortogonal, v lambda perpendicular. Montamos una matriz de cambio de base con estas dos bases ortonormales y cambiamos la base de A. A es la matriz con la que empezamos. Entonces por la derecha queda S1 SUM hasta F sub n y por la izquierda la inversa, multiplicando A. Bueno, pues esta matriz tiene que ser de la siguiente forma. J super lambda en el bloque superior izquierdo. 0 debajo. ¿Por qué? Porque la imagen A del vector E sub i en el espacio v lambda se mantiene en la envolvente lineal de los E sub j en este espacio v sub lambda, porque es un subespacio propio de valor propio lambda. Y no tiene componente en el complemento ortogonal. Y luego hay dos bloques, A'1,2 y A'2,2, de los que no sabemos gran cosa, pero está claro que A'1,2, aunque no sea 0, no impide que la matriz sea triangular superior. Entonces, A'2,2 sí puede impedirlo si tiene elementos por debajo de la diagonal. Así que repetimos el procedimiento sobre el subespacio v lambda perpendicular, el complemento ortogonal de v lambda, para intentar triangular A'2,2. Y continuamos hasta que nos encontremos con un bloque A'pp que tenga dimensión 1. Y en ese momento la matriz ya es triangular, porque todos los que están por encima de la diagonal no nos molestan y nos hemos ido llevando a cero sistemáticamente los que están por debajo de la diagonal. Finalmente, el producto de las matrices de cambio de base es un producto de matrices unitarias, ya que cada una de ellas tiene por columnas una base ortonormal. Y claro, como el producto de matrices unitarias es una matriz unitaria, pues nos ha quedado la forma que queríamos, UT U-1, con U unitaria
y u menos 1 su inversa también unitaria. Y t triangular superior. Os enseño rápidamente un ejemplo. Esta matriz compleja, un medio de elevado a i phi elevado a 2 i phi menos 2 elevado a i phi, etc., no es particularmente sencilla, ni es simétrica, ni parece ser unitaria. Sin embargo, admite una descomposición de Schur en términos de la anterior U2 por 2 del ejemplo, en la que pusimos en el primer ejemplo de matrices unitarias. Efectivamente, A es UTU menos 1, donde U es 1 entre raíz de 2 elevado a i phi 1 menos 1 elevado a menos i phi, 1, 1, 0 menos 1, y después la inversa. Desde luego esta descomposición no tiene por qué ser única.